mismo. ¿Cuáles son los criterios de policitemia vera y cuáles o en qué circunstancias se da una eritrocitosis reactiva? ¿Reactiva a qué? ¿Por qué me va a aumentar el pool de glóbulos rojos? Bueno, eso es lo que tengo que leer. O aumento por una proliferación clonal como una eritrocitosis primaria que se llama policitemia vera, o aumento por un estímulo secundario, la producción de glóbulos rojos, que ustedes tendrán que leer por qué, en las eritrocitosis reactivas. La leucocitosis reactiva, lo mismo, o son reactivas a una infección, o son reactivas a un sangrado, o son reactivas a una inflamación, ¿no? Bueno, ¿y qué lo distingue de una leucocitosis neutrofílica en el contexto de una leucemia mieloide crónica? ¿Cuáles son los criterios? ¿Se entiende? Es eso. Eso es lo que tienen que leer de síndrome mieloproliferativo. ¿Alguna otra cosita de tuberculosis? Y sí, qué sé yo, a ver, hay cosas que son básicas de la lectura de tuberculosis, que el correlato de lo que es la enfermedad. Usted, de la tuberculosis tenemos que saber que es una alta prevalencia en nuestro país, alta prevalencia en la región, que como muchos gérmenes es un germen que no se mata, o sea, el sistema inmune puede luchar, de hecho lo encapsula en una reacción inflamatoria específica que se llama granuloma, pero el bicho está ahí adentro. ¿Qué quiere decir? Que cuando me inmunodeprimo, por ejemplo, con el SIDA, voy a tener tuberculosis, ¿no? Que es la tuberculosis por inmunodepresión, no la tuberculosis de reinfección, de otra infección distinta. Es la que, disminuida la inmunidad celular, el bicho sale del granuloma porque no existe más granuloma y me hace la infección. Pasa lo mismo con hongos y pasa lo mismo con un montón de bichos. A ver, salvando la distancia, pero haciendo una analogía, el hecho de que alguien tenga, un adulto mayor o un adulto tenga un herpes zóster es porque tuvo varicela y porque el virus del herpes duerme en el ganglio del nervio, de la raíz del nervio, ¿no? Cuando baja la defensa me puede hacer un herpes zóster. ¿Está? La tuberculosis es lo mismo. Y habrá una sospecha de clínica de cuando un paciente tiene una preinfección, de cuando tiene una reinfección o cuando es primaria y cuando es posprimaria. Eso lo tienen que saber porque es básico. ¿Qué otra cosa básica de tuberculosis tienen que saber? Y Mantú. ¿Está? Listo, ya está. Bien. Habíamos visto el tema de las colagenopatías. Las colagenopatías, si no tienen base fisiopatológica, si no han podido estudiar, por lo que fuere no han podido tener un buen desarrollo, le va a costar y van a tener que memorizar mucho. De colagenopatías puede entrar algo de criterios, y algo de laboratorio. Del laboratorio yo no le puedo preguntar un universo, qué sé yo, factor reumatoide tiene un montón de pacientes, hasta personas sanas, y a medida que aumenta la edad tengo más porcentaje de personas con factor reumatoide positivo. Lo que sí yo puedo preguntar, o está bien preguntar, ¿qué autoanticuerpo de la colágenopatía por ser positivo me orienta fuertemente al diagnóstico? FAM positivo, ¿es lupus, profe? No, no es lupus. Hay un montón de enfermedades que tienen FAM positivo. Ahora, DNA nativo, lupus. ¿Se entiende? Buscar para cada colagenopatía cuáles son específicos de esa colagenopatía que por aparecer como positivo por sí solo me hacen diagnóstico. Eso sí, sépanlo. ¿Está?
Los criterios de diagnóstico. Acuérdense siempre que los criterios de diagnóstico de la colágenopatía son criterios de clasificación. Yo no tengo que diagnosticar lupus si tiene los criterios mayores y menores, hago la suma y me da para diagnóstico. No, porque yo puedo debutar con un lupus con una leucopenia y tengo lupus. O puedo debutar con un lupus con un síndrome nefrótico y me da el anti-ADN negativo, porque orino factor antinuclear. Entonces, cuando uno habla de los sistemas, los criterios, está hablando de criterios de clasificación, no de criterios de diagnóstico clínico, sino son criterios de diagnóstico de clasificación, los criterios mayores y menores. ¿De cuáles? De todas, no, las más comunes. ¿Y cuáles son las más comunes, profe? Bueno, lupus, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren primario, la dermatopolimiositis, que vasculitis y polimialgia reumática, el Wegener, la vasculitis leucocitoclástica, más o menos por ahí. Cuando uno dice artritis reumatoidea, ¿qué órgano nos viene a la cabeza que está afectado? Muy bien, pero no se te escucha, Zuliet. ¿Querés? De nuevo no se te escuchó, tenés el micrófono bloqueado. Las articulaciones. Las articulaciones. Muy bien, excelente. Y si yo digo polimiositis, ¿qué órgano está más afectado? Músculo. Claro, azul, claro, azul. Músculo, miositis. Y si yo digo esclerodermia, ¿qué órgano estará afectado? La piel. Muy bien, la dermis, la piel, bien. Y si yo digo lupus, acá los maté. Rápidamente, ¿qué órgano? Yo digo lupus y ¿qué digo? Riñón. Excelente, es uno de los más prevalentes. ¿Quién dijo riñón? Tienen 10. Yo, profe. Yo, pero ¿quién es yo? Es que estoy sin cámara. Ahí está, Taina. Bueno, sí. Perfecto. Claro, riñón. Entonces tengo que saber la clasificación de la glomerulonefritis por lupus, mínimamente. Ojo, el lupus también me da problemas a nivel de la sangre, leucopenia, plaquetopenia, anemia. Pero ¿saben cuántas enfermedades ustedes van a encontrar con leucopenia, anemia o trombocitopenia? El lupus también me da un lupus neurológico, también me da artritis, también me da artralgias, ¿no? También tengo un lupus cutáneo, un lupus que me da manifestaciones a nivel de la mucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más temible del lupus, aparte de lo neurológico, es la hemorragia alveolar por lupus, que es muy rara, y lo que es lo más típico y lo más frecuente es la nefropatía lúpica. ¿Está? Cuando uno habla de artritis, uno tiene poliartritis y monoartritis. O sea, si hablamos de poliartritis, no se vayan de la artritis reumatoidea, no estudien tantas otras poliartritis. Y si uno habla de monoartritis, hay dos que son clásicas y que tengo que leer sí o sí. Gota y pseudogota y artritis gonocóxica. Son las dos monoartritis más groseras que yo tengo que saber.
Lean eso. Profe, gota, pseudogota y Pseudogota, la otra. monocoxia, la artritis, monoartritis gonocóxica. Ah, dale, gracias. A ver, cuando uno estudia artritis, tiene poliartritis, oligoartritis, monoartritis. Poliartritis de grandes articulaciones, poliartritis de pequeñas articulaciones y poliartritis de grandes, medianas y pequeñas articulaciones. Oligoartritis con la misma clasificación y monoartritis generalmente de grandes articulaciones, pero pueden ser de pequeñas articulaciones. Por ejemplo, la monoartritis de grandes articulaciones más característica es la rodilla. Monoartritis de rodilla. Después hay artritis, monoartritis, por ejemplo, de la articulación esternoclavicular, por ejemplo, en los adictos endovenosos. Artritis y poliartritis y oligoartritis tengo para hacer un libro de medicina interna. Entonces, leamos solamente algo clásico que es la artritis reumatoidea para la poliartritis. Dejemos las oligo para otra vuelta que tengamos más tiempo de leer. Y veamos de la monoartritis las más importantes, que son las monoartritis de rodilla, de grandes articulaciones. Dentro de eso tenemos la gota y la pseudogota y la monoartritis por infección de la Neisseria gonorrhoeae o gonococo o gonocoxia. ¿Está? De tiroides no me voy a salvar. Es así. ¿Qué tengo que saber de tiroides? Y de tiroides, ¿cómo diagnostico hipotiroidismo primario? ¿Cómo diagnostico hipotiroidismo subclínico? ¿Cómo diagnostico hipotiroidismo secundario y cómo un hipotiroidismo terciario? Lo mismo para hipertiroidismo, es decir, cómo diagnostico hipertiroidismo primario, cómo diagnostico hipotiroidismo subclínico, cómo diagnostico hipertiroidismo secundario y cómo diagnostico terciario. Lo más importante, eso para que lo lean, pero lo más importante es hipotiroidismo primario e hipotiroidismo subclínico, hipertiroidismo primario e hipertiroidismo subclínico. ¿Listo? Ya está la alteración de la función de la tiroide. Después la tiroide puede tener cáncer de tiroide, puede tener infección de tiroide o puede tener patologías inmunológicas de tiroides. Bueno, ¿qué quiere decir? O la tiroides tiene tumores o la tiroides tiene inflamación. La inflamación de la tiroides se llama tiroiditis. Entonces tengo que leer las tiroiditis. Ojo que dentro de la tiroiditis tengo tiroiditis con hipotiroidismo, tiroiditis con eutiroidismo y tiroiditis con hipertiroidismo. No dejan de ser tiroiditis. Las hay inmunológicas y las hay no inmunológicas. Las hay infecciosas puras. ¿Qué les quiero decir con esto? Lean tiroiditis. Otra cuestión. Si yo digo tumor de hipófisis, ¿qué se le ocurre a ustedes como más frecuente, más prevalente? El prolactinoma. Muy bien, Taina, prolactinoma, que es un microadenoma frecuente. Bueno, no puedo saber entonces, Taina, no puedo no haber leído prolactinoma e hiperprolactinemia. Es lo más
prevalente. O sea, es mucho más frecuente encontrar prolactina elevada con causa de un microadenoma o de un macroadenoma o por drogas o por lo que fuera que encontrar una acromegalia. Es así. Entonces, bueno, leamos. No puedo no dejar de saber que es un tumor de hipófisis, de la adenohipófisis, como paradigma de tumor de la hipófisis, ¿no? Hay otro, sí, hay otro, hay un montón. Ahora, como paradigma de problema de la neurohipófisis, yo no puedo dejar de saber diabetes insípida neurogénica. Polidipsia, poliuria, hipernatremia, diabetes insípida neurogénica, ¿no? Pues yo tengo que leer diabetes insípida, tengo que leer hiperprolactinemias y prolactinoma. ¿Está? Si yo digo síndrome febril inespecífico, ¿alguien se anima a definirlo? ¿Cuándo un paciente tiene un síndrome febril inespecífico? Cuando el paciente tiene fiebre por más de 15 días y en ausencia de signos, síntomas de vía aérea superior. Perfecto. Denme un segundito que están llamando, me están llamando y ya vengo. Bueno, entonces, 15 días de síndrome febril, ¿cómo me decías, Agustín? Claro. 15 días o mayor a 15 días, pero en ausencia del síntoma de vía aérea superior. Perfecto, esa es la definición clásica, con o sin plaquetopenia, con o sin mialgias, con o sin diarrea, con o sin, ¿no? Bien. Dentro de los síndromes febriles inespecíficos, en Rosario, ¿cuáles serían los más frecuentes, les parece a ustedes? Y una leptospirosis, Leptospirosis, muy bien, dengue muy bien, y fiebre hemorrágica. muy bien. Y bueno, si no sé en Rosario, fiebre amarilla, pero Zika, se me ocurre. No, fiebre amarilla no. Fiebre amarilla es Dengue, más del norte.
Eso es más del norte. Acá leptospirosis sí, dengue también, fiebre hemorrágica también. Citocosis. ¿Eh? Citocosis. Citacosis. Sí. Está bien. De todas maneras, la citacosis, como citacosis, no sería un síndrome febril inespecífico, sí sería una zoonosis, ¿no? Porque, bueno, estas son las más frecuentes, la leptospirosis, el dengue y la fiebre hemorrágica argentina como síndrome febril inespecífico. Bien. Entonces, eso es lo que tengo que leer. ¿Está? Bueno. Respecto de EPOC y asma, la clasificación, o sea, el diagnóstico, la clasificación, y leamos algo de tratamiento. ¿Qué es un broncodilatador de acción prolongada? ¿Cuáles son los broncodilatadores de acción corta? ¿Cuáles son los antimuscarínicos de acción prolongada? ¿Cuáles los antimuscarínicos de acción corta? ¿Y cuáles son los corticoides inhalatorios más comunes? Digo, beclometasona, budesonide. Tener una idea de que hay broncodilatadores de acción prolongada y broncodilatadores de acción corta. Que hay antimuscarínico de acción prolongada y que hay antimuscarínico de acción corta. Que hay corticoides inhalatorios. También hay corticoides endovenosos que se usan en la crisis asmática como la hidrocortisona y la dexametasona. O sea, ¿cómo diagnostico asma? ¿Cómo diagnostico EPOC? Este tipo de drogas. Y cuando un asma es leve, cuando es moderado y cuando es grave, y cuando un EPOC es leve, cuando es moderado y cuando es grave, obviamente. Ya con eso, yo soy el tipo más feliz del planeta. Bien. Bien. Después tenemos todo lo que es trombofilia. Las trombofilias acá tenemos que ser bastante cancheros en esto, porque tengo trombofilia primaria,
o hereditaria y trombofilia secundaria. Las trombofilias secundarias generalmente nosotros las vamos a ver en el tema de determinados criterios que están en determinados scores, o sea, sí, bien digo, scores de el de Way, el de que permiten preanunciar que por determinada característica un paciente tiene más o menos probabilidad de tener un cuadro de trombosis, por ejemplo, o tromboembolismo, por ejemplo. Ahora, léanse entonces cuáles son cómo se construyen los criterios de probabilidad de TEP en base a los puntajes de Wells y de Ginebra, y cómo se construye la probabilidad de trombosis venosa profunda, en base a qué criterios, ¿no? Cómo se los puntúa, porque así uno lo que hace clínicamente es tener una presunción diagnóstica de lo que estamos hablando. Eso lo hacemos los clínicos al pie de la cama. Bueno, ¿cuánto tiene de tal score el de Way? ¿Cuánto le dio el Ginebra? Tanto. Bueno, la probabilidad es alta, bueno, anticoagulalo, vamos a empezar con heparina, por ejemplo. Eso lo hacemos cotidianamente, ¿no? Entonces empezamos a sumar puntos, mirá si viajó en avión, si viajó en auto, si tuvo mucho tiempo en reposo, si tuvo una cirugía de pelviana o ginecológica, si tuvo una cirugía traumatológica, si es un paciente con antecedentes de cáncer, si ya tuvo una trombosis previa, si toma anticonceptivo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se va punteando, y cuando pasa determinado límite de puntaje, vos decís, bueno, tiene alta probabilidad, mediana probabilidad o baja probabilidad de trombosis. Eso te habilitaría, por supuesto que uno después pide, contéstenme ustedes, ¿qué método pide para hacer diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? Yo tengo sospecha de tromboembolismo pulmonar, tengo una alta probabilidad de tromboembolismo, pero bueno, si tiene alta probabilidad lo empiezo a anticoagular, pero igual yo tengo que certificar. Entonces, ¿qué le pido? ¿Cómo se hace el diagnóstico de trombosis, de tromboembolismo pulmonar? Bueno, eso lo tengo que saber, ¿eh? La probabilidad por el dímero D, profe. No, el dímero D no es, como el dímero D te puede aumentar por muchas cosas, lo que sí te lo puede descartar. A ver, es cierto, Aliona, que si vos pensás que es un paciente que tiene alta probabilidad de TEP, que es un paciente que viene con síntomas, y vos le pedís un dímero D, y el dímero D es negativo, y te aleja bastante de la posibilidad. No te quedás tranquila, porque si pucha, pero el score me dio tantos puntos, pero tenía esta clínica. Bueno, suponete que, bueno, no te quedes tranquila, le pedirás otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que vos le pedirías? ¿Un angiotac? ¿Sería la geografía? ¿Quién dijo angiotac? ¿Alguien dijo angiotac? Yo te dije, Excelente, Joana, angiotac. sí. Ese es el método diagnóstico más cercano, porque el gol estándar sigue siendo la arteriografía, pero ya no se usa más desde que está el angiotac, ¿no? Y si yo sospecho trombosis venosa, ¿cuál es el método que me lo confirma? Un ecodoppler de vasos. Excelente, un ecodoppler, ¿no?
Por supuesto, está la flebografía como gol estándar, pero no andamos por la vida pinchándole la vena. Primero que ya es una técnica que muy poco las hace. Y segundo que desde que está el ecodoppler ya está. O sea, no tenemos muchas dudas. O eco por compresión, pero más que todo el ecodoppler. Bueno, esas cosas las tengo que saber. Después, es importante detectar una trombofilia hereditaria. Y las trombofilias hereditarias se detectan porque tengo antecedentes en la familia, eso es sentido común. Mi papá, mi mamá, algún hermano, está con trombosis a repetición. Bueno, y yo tengo una pierna hinchada, ¿qué voy a pensar? Que tengo una trombosis. ¿Qué tiene? Una trombofilia hereditaria. Busquemos cuál es. Esa es la manera más grosera de encontrar la posibilidad de una trombofilia hereditaria. Ahora, lean ustedes cuáles son los criterios o cuándo nosotros pensamos que el paciente puede tener una trombosis por una...